Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a mi canal. No olviden siempre compartirle, darle un like o un dislike, también comentar respecto a los videos que voy programando y produciendo en mi canal. En esta oportunidad hablaré acerca de los recursos, la reserva, la riqueza minera que tiene el Perú. Y desde luego hablaré de cuál es la región con el mayor potencial actualmente en materia minera, es decir, el más rico en minería en el... Espero ser lo bastante sencillo, lo más entendible posible en mi explicación, debido a que esto es un asunto muy importante para el ciudadano. Empezaré hablando acerca de la riqueza. ¿Qué cosa es la riqueza? La riqueza es todo aquello que se genera mediante la producción de bienes o servicios o el intercambio de estos. En materia de minería se considera como un bien el recurso, que el recurso al final se convierte en reserva y la reserva se puede convertir en dinero constante y sonante. Eso es, en términos sencillos, la riqueza. Ahora, ¿qué es el recurso? El recurso en materia de minería es todo aquello, pues, que se sospecha que existe, que se especula que existe, que es hipotéticamente existente. Es decir, todo el Perú potencialmente tiene muchos recursos. Estos recursos no están todavía comprobados, no están calculados, no se sabe cuánto hay. Por eso se llama, cuando se habla en términos de la ingeniería, la estimación de recursos. ¿Por qué? Porque se hace un estimado nada más de esto. Y además, pues se entiende que esto todavía económicamente no es rentable. Por ejemplo, el uranio no es tan rentable ahora porque solamente está a casi $50 la libra. Entonces, eso es el recurso. Ahora, ¿qué es la reserva? La reserva es aquello que se identifica. ¿Y cómo se identifica? Mediante la exploración minera. Hay que realizar perforaciones diamantinas, hay que realizar socavones, labores de exploración mediante cruceros o cortadas, o hay que realizar exploraciones también en la selva, en los ríos, en los conos aluviales, mediante las técnicas de las excavaciones en las arenas pesadas, por ejemplo. Entonces, cuando esto ocurre, podemos hablar de una identificación de este recurso que al final lo podemos cuantificar y cualificar, es decir, saber la dimensión, cuánto es físicamente existente en la Tierra y cuán factible esto es para poder sacar y qué tan rentable es en el mercado. Allí podemos hablar de reservas. Por eso cuando hablamos de reserva ya no estamos hablando de estimación, sino hablamos de cálculo de reserva. Se calcula la reserva, cuánto es la dimensión volumétrica y en tonelaje y la ley de la misma, y esto cuánto gano yo cuando lo vendo en el mercado. Eso ya es reserva. Explicado esto, iré ahora a la parte de, esto es la parte teórica, la parte cruda, que espero que se entienda, y si hay consulta, perfecto, estoy allí para conversar y responder en la medida de lo posible, hablando en términos de la ingeniería. Ahora voy a ir a los datos económicos, a los datos estadísticos, para demostrarles con estos argumentos cuál es la región en el Perú actualmente, el papá, el men, en asunto de minería. Pues bien, para ello voy a recurrir a los datos que me presenta primeramente el GeoCadMin económico. El GeoCadMin económico es ya los datos. Si hablamos de riqueza, pues como he dicho, la riqueza es aquello que ya lo tienes en monedas, en efectivo. Allí podemos hablar de riqueza. Mientras está como recurso, no se puede hablar de riqueza porque eso pues no es todavía comercial en el mercado. Entonces, si vamos a hablar de esto, en el lado derecho, aquí en la pantalla tengo al mapa del Perú con todos sus proyectos mineros desde el sur al norte y de oriente a occidente. Y si no es eso suficiente, tenemos acá al GeoCadMin también, donde está el mapa del Perú con toda la potencialidad minera del Perú. Y vamos a ver rápidamente acá algunos datos estadísticos, como por ejemplo el canon minero. Ustedes pueden revisarlo para cualquier año, pero voy a hablar yo del año 2022, el año pasado, que se ha contabilizado, se ha sacado todo el dinero de esta
de esta actividad en el Perú, y ya se tiene pues ya en el banco, está en efectivo el billete, y podemos hablar de qué región es la más rica en ese sentido. El número uno, el el mero en el Perú es Ancash, en cuanto a la recaudación de canon minero. En el 2022 se ha recaudado la friolera de 2.086.366.169 soles. Esto todo está contabilizado en soles, una bestialidad total. Luego tenemos en segundo lugar a Arequipa, también con más de 1.000 millones. Tenemos a Tacna con 840 millones, Ica con 800 millones, Moquegua con 500 millones, y así sucesivamente, bajando hasta el último, que es Ucayali, con 242 soles en canon, casi nada comparado con el monstruo que es Ancash para este año 2022. ¿Y por qué es eso? Porque Ancash, a pesar de ser una región al norte del Perú, no está tanto al sur, tiene una especie de estabilidad tributaria que le da ciertas garantías a sus empresas para que éstas extraigan el mineral y esto se contabilice. Hay grandes proyectos todavía como Antamina o Santa Luisa, entre otros que están justamente aquí. Tenemos mineral en la zona costa del Perú, aurífera, que es tanto betiforme, tanto también parte aluvial al norte, en la frontera con la Libertad. Tenemos diseminados en la parte central, y en la parte de la cordillera tenemos los polimetálicos. Es decir, Ancash es una región muy rica si hablamos geológicamente. Y para ello les puedo demostrar también, aparte de esto, aquí mismo mostrándoles el metalogenético. Acá, aparte de los proyectos, tenemos varios aspectos de la metalogenia, como son las estructuras. Y estas estructuras mineralizadas tienen toda la capacidad de almacenar el mineral o de allí tenerlo. Aparte de eso, tenemos la franja metalogenética, que podemos actualizarlo para ver sobre esas estructuras cómo están separando. Eso es lo que estoy comentando de la zona costa, la zona entre costa y sierra, la sierra de la zona de Ancash. Y en eso pues Ancash actualmente está muy bendecido, tiene muy buen potencial, enorme, con lo cual justifica que haya recaudado tanto el año 2022. Entendido eso, vamos a ver ahora al segundo aspecto importante, que son las regalías mineras. En cuanto a regalías, también el número uno y el mero pues es Ancash. Ancash con 798 millones. Ojo, esto no es canon, esto ya es regalía. La distribución de esto también tiene su variante respecto al canon, obviamente. Luego está Ica, Arequipa y Tacna. Estos cuatro siempre están en los cuatro, en el top 5 con Moquegua, de las regiones con mayor estabilidad tributaria y los más ricos en cuanto a minería. Luego está Cusco, Puno, un poco más alejado. También por otro aspecto que voy a mostrar, el denominado la minería informal. ¿Qué pasa con la minería informal? Por ejemplo, en el Perú, si vamos a ver la cantidad de reinfos de estos puntos verdes, es cierto que también Ancash tiene una bestialidad, pero en el sur la concentración es mucho mayor con respecto a la minería informal. Y si vamos un poquito a hablar de Puno, Moquegua, Madre de Dios, ya podríamos hablar también de una influencia brutal en cuanto a la minería informal e ilegal mayoritariamente, pues que no aporta mucho a la economía. Pero en el caso de Ancash, sí esto un poco más, mejor trabajado, mejor organizado, junto con las grandes mineras. Por lo tanto, eso es una explicación de cómo es que también las regiones del sur recaudan fuerte, pero también les falta, ¿no? Porque si hablamos del sur, pues hablamos de Arequipa, Tacna, Moquegua, que son monstruos en el sur, unas bestias para recaudar en materia minera. Eso es el top 5, el top 6 de los más ricos en minería. Ahora también hay otro que es las regalías contractuales. En este caso Apurímac ha recaudado 248 millones. Ancash y los demás no tienen. Derechos, vigencias y penalidades. Acá podemos hablar un poquito mejor ya en cuanto a recursos. En cuanto a recursos, pues Arequipa se lleva
la mayor cantidad. ¿Por qué se lleva mayor cantidad en cuanto a vigencia y penalidad? Porque en Arequipa, señores, si vamos a hacer acá un cálculo de la capa del catastro minero, vamos a vernos que no solo es grande en territorio, también es más concentrado en cuanto a concesiones mineras. Tiene muchas concesiones mineras, mucho más que Ancash, por supuesto. ¿Y por qué tiene tantas concesiones en Arequipa? Pues porque allá se estima que hay mucho recurso, potencial para explotar, y sobre esos recursos han concesionado las personas. Por lo tanto, a mayor hectareaje en concesiones, recaudarán mayor cantidad de dinero. Acá, por ejemplo, tiene 56 millones, luego le sigue Puno, luego le sigue Ancash. Ancash nunca se sale del top 3 en casi todos los ítems o en los subacápites que estoy mostrando. Por lo tanto, están allí Arequipa, Puno y Ancash en cuanto a derechos de vigencia y penalidades. Ahora, por recaudación del régimen tributario minero, vamos a ver la estadística final de 2012 en los últimos 10 años, casi 11.000 millones de soles. Eso es todo respecto al asunto, pues, de qué región es más rico en el Perú en cuanto a minería. Y puedo afirmarle con toda certeza con estos datos y concluir que hoy en día el top 1 es para Ancash, el que mejor porcentaje de recaudación y también de concesiones y también de distribución geológicamente hablando tiene. Eso es, y espero que se entienda y espero que esto haya aclarado algunas dudas respecto a este punto.